Hola, buenas tardes. Voy a daros una pequeña charla sobre mis conocimientos sobre el cultivo vegetal a lo largo de la historia. Eh, el cultivo vegetal nace en la prehistoria. El hombre prehistórico pues necesita de la piel para cubrirse de los elementos. Y a partir de ahí, bueno, vienen una serie de problemas, y es que esa piel, cuando empiezan a utilizarla, pues termina pudriéndose, ¿no? Entonces, fruto de la casualidad o fruto de fijarse en ciertas cosas, ¿no? En copiar prácticamente, ven que los animales que mueren sobre charcas que se producen en los bosques, esas charcas normalmente tienen ciertos tipos de cortezas, lo que le llamamos taninos, pues no se pudren y se pueden utilizar. Entonces yo creo que ahí es donde empieza un poco la historia del cultivo vegetal. A partir de ahí, en la historia se va viendo como un montón de civilizaciones empiezan a utilizar ya el proceso del cultivo vegetal, pero ya con mucho más conocimiento. Y empiezan a utilizarse elementos como los taninos de diferentes especies vegetales, ¿no? Se utilizan tipos de vegetales como el castaño, como el quebracho, la gaya, la tara. Hay un montón de variedades y también depende de la zona en la que se realice eso, ¿no? Depende de la zona del continente en lo que se van realizando ese tipo de pruebas y ese tipo de curtidos. Entonces no se podría llamar ni siquiera curtidos, ¿no? Es una experimentación que va sucediendo con el tiempo, ¿no? Entonces, ese curtido va evolucionando hasta que se llega a estos tiempos, ¿no? Pero el cultivo vegetal, en realidad, el que más ha perdurado con el tiempo. Dependiendo de las zonas, pues se utilizaba una serie de materiales. También ha habido curtidos, también se han curtido pieles pues con el humo. Se han curtido pieles pues con una serie de elementos de animales, incluso con los orines, con los sesos de algunos animales. O sea, había un montón se hacían un mogollón de pruebas y cada cultura pues empleaba una, ¿no? Hasta que al final pues se ha ido llegando a un cultivo vegetal en condiciones. Esto lo han utilizado un montón de civilizaciones, un montón de culturas que han ido perfeccionando con el tiempo pues todo el proceso de la curtición vegetal, que como he dicho anteriormente es la curtición que más ha perdurado en el tiempo. Por ejemplo, aquí en esta zona, en la provincia de Cádiz y en la provincia de Málaga, se utilizaba un elemento que viene de un tipo de planta que se llama el zumaque. Es un arbusto que tiene como unos pequeños racimos de uva que se recogían normalmente en primavera, y que eso se molía hasta existían molinos para el zumaque con un tipo de piedra que lo dejaba en polvo, y el zumaque se utilizaba como ablandador. Había otra serie de elementos como la sal y la cal, que se utilizaban también para quitar el pelo, para mantenerlo. Y con ese tipo de curtido es con la que se ha ido evolucionando hasta que ya llegó el tema de los químicos, del cromo y toda la historia. Yo soy un gran defensor del curtido vegetal. De hecho, el 99% del curtido que utilizo en mis productos es de origen vegetal. Dentro del curtido vegetal existen un mogollón de variedades. Incluso hay curtidos
al cromo, que antes de pasar al cromo son vegetales. Se hace como una mezcla, ¿no? Porque, bueno, eso depende mucho de los químicos, las personas que se dedican dentro de las curtidurías a crear las fórmulas y elaborar un tipo de producto que esté, bueno, pues, por el tema de la moda y todo esto, que resulte favorable a lo que pide el cliente. Pero yo sigo defendiendo el curtido vegetal. Creo que es el curtido que además tiene un proceso muy lento en el tema de la curtición. Es un proceso lento porque tiene que ir pillando los taninos. Es mucho más natural. El tema de la contaminación es mínimo. Y como se queda la piel curtida, para mí es la mejor, ¿no? Con ese tipo de curtido se pueden realizar todo tipo de terminaciones. Aquí conocíamos el cuero, y yo creo que en toda España se conocía el cuero, le llamábamos, antiguamente se le llamaba el material. No le llamábamos cuero ni se le llamaba piel. Por ejemplo, hay zonas que hablan, por ejemplo, de la piel de, por ejemplo, en Urique se habla de la piel de Urique. La piel de Urique en realidad no es la piel de Urique, es el cuero. La piel es en nuestra piel o la piel de cualquier animal, pero sin curtir. Cuando se ha curtido, ya se denomina pues cuero, que es el nombre que utilizamos para definir este tipo de material, ¿no? Os puedo hablar un poco también de la historia de Urique. Yo me acuerdo de pequeño y por la historia que he escuchado de mis padres y de las personas más antiguas del pueblo, a través de fotografías, a través de conocimientos, el cuero vegetal se ha estado utilizando hasta prácticamente mediados del siglo pasado. Era con lo que se hacía todo. Y el tipo de pieles que se utilizaban básicamente eran la badana. La badana proviene de la piel de oveja o la cabra también, curtida al vegetal, y con eso se elaboraban desde pequeña marroquinería, se hacía también estuchería, se hacían bolsos también, y es un tipo de cuero que permite mucho el tiempo, el paso del tiempo, ¿no? Es una piel que además, entre otras propiedades, no produce ningún tipo de intoxicación, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que con las pieles nuevas, con los curtidos nuevos, pues suele tener algún tipo de problemas de alergias. El curtido vegetal no produce ese tipo de alergias. Y tiene tantos terminados como podamos querer, ¿no? Admite bien los tintes y también dependiendo de la zona de la curtición, dependiendo de los curtidores, pues tiene tanto variedad de colores como terminados, ¿no? Eso también depende mucho también de los investigadores, de los químicos, de la producción y de un montón de factores. Yo sigo siendo un enamorado de ese tipo de curtido y, por ejemplo, yo utilizo una gran parte de mi curtido, no lo compro en España, lo compro en la zona de la Toscana, en Italia, porque para mí son de los mejores curtidores que existen ahora mismo en el mundo. El tema de los taninos que se utilizan ahora, ya hay una mezcla de plantas mucho más rica que la que se utilizaban al principio, pues, de los tiempos, ¿no? Ahora pues se han descubierto otro tipo de plantas que o aceleran un poco más el proceso
o penetran mejor en la piel y hacen que la curtición sea más efectiva. Después podemos seguir hablando del tema del curtido y una de las características, por ejemplo, que para mí tiene el curtido es que es muy fácil de modelar. El curtido vegetal, otra de las características que tiene, y como yo me dedico sobre todo al tema de formas en cuero, esculturas, cuencos y un montón de piezas, pues a mí me favorece mucho porque bueno, es un curtido que mantiene las formas. Hay un mogollón de técnicas para esto, no voy a hablar de las técnicas porque no viene al caso, pero es un material noble que además cuando va pasando el tiempo, cuando una persona empieza a utilizar en un bolso, en una pieza, empieza a utilizar esa piel, es como si se estuviese produciendo ese sello, la manera de cuando coges el asa, la pequeña grasa que nos queda en la piel, pues va produciendo un desgaste natural, es lo que le da personalidad. Si toma mucho el sol, se oscurece un poco más. Bueno, hay una serie de variedades que para mí mantienen viva la piel. Es como si en vez de utilizar una piel al cromo, para mí una piel al cromo, por ejemplo, es una piel muerta. Y una piel curtida al vegetal es una piel viva. O sea, nunca muere. De hecho, por eso cuando si pones una piel curtida al vegetal que no tenga un color así muy intenso como el negro o un marrón oscuro, siempre va a tender a oscurecerse. Y eso para mí es lo que le da vida también al cuero, o sea, es un elemento mucho más natural. En cuanto a la moda con el tema un poco de dejar de utilizar las pieles y un poco con el tema vegano, yo también soy un defensor en ese sentido, porque creo que la piel que utilizamos, creo no, está demostrado, la piel que utilizamos para fabricar pieles no vienen de sacrificar animales para fabricar la piel. En la gran mayoría de los casos son desechos de animales que se sacrifican para la carne. Y eso todavía, existen todavía un montón de industrias mataderas que no están vendiendo las pieles porque no tienen recursos. Esas pieles al final van a la basura, o sea, van a contaminar. Cuando el producto que se realiza con esas pieles lo que hacen es un reciclado completo de esa piel. Entonces, por eso, aunque sé que las nuevas tendencias van hacia productos más ecológicos, yo sigo pensando que el cuero curtido al vegetal es un elemento ecológico. Si con el tiempo dejáramos de comer carne todo el mundo, ya hablaríamos de otra historia, pero hoy en día lo que estamos haciendo es un reciclado de ese cuero que si no sería un elemento que tendríamos o sea, que reciclar de otra manera, porque sería un elemento que se tiraría, no serviría. Yo todavía me acuerdo cuando de pequeño lo que le llamaban material se utilizaba para todo, desde el calzado a los bolsos, a las correas, hasta, bueno, hay un mogollón de elementos que se utilizaban y solamente existía el cuero, por eso le llamaban el material, era lo único que había. No existían los plásticos, no existían las gomas, no existía nada de eso. Hasta las suelas de los zapatos eran de piel, ¿no? Entonces, en ese sentido, sigo defendiendo el cuero. La tendencia también va a que todo el mundo no va a poder tener capacidad para comprar ese tipo de cuero. Pero bueno, eso es una evolución a nivel económico que en la que tampoco me voy a poner a defender una cosa o defender otra.
Pero quiero terminar un poco la charla o mi exposición defendiendo el cuero vegetal, la utilización del cuero vegetal, y una de las cosas, por ejemplo, que como formador, que hablo con mis alumnos, es cuando, por ejemplo, cuando mi utilización del cuero es una utilización prácticamente total. Cuando yo recibo esos curtidos y realizo un montón de piezas, como decían antiguamente, cuando pasa por el corte de la piel, al suelo no debe de caer nada. Entonces, procuro reciclar hasta lo último. Y después me gusta también eh, hablarle a mis alumnos de todo el proceso que lleva el curtido vegetal, de la historia del curtido vegetal, y de que a mí los animales que me gustan utilizar, por ejemplo, yo no utilizo terneras porque son animales jóvenes, no utilizo pieles de borregos aunque sean curtidas al vegetal porque son pieles de corderitos de 3 meses, no me gusta. Entonces sí procuro utilizar pieles de animales que hayan vivido. Esa es un poco mi filosofía. No pretendo con esto que todo el mundo haga lo mismo, pero en mi filosofía prefiero utilizar pieles de animales que por lo menos han tenido cierta vida, ¿eh? Y es como un respeto que tengo hacia ellos. Y utilizar el máximo de la piel. El resto que me queda, el poco resto que me queda, lo utilizo para experimentación, para piezas únicas, para un montón de cosas. Pero de mi taller raramente sale un trozo de cuero. Y bueno, está un poco mi exposición sobre mi forma de entender el cuero, de mis conocimientos, y bueno, creo que he expresado un poquito lo que conozco de esto. Buenas tardes y muchas gracias.